Bienvenidos a Popular Culture, un espacio dedicado al análisis de diversas producciones culturales desde la óptica de la filosofía, el psicoanálisis y las ciencias sociales. Hoy estamos con Juan López y Fausto Suárez para hablar de la película Parásitos. Parásitos, la película de Bong Joon-ho del 2019, llegó antes de la pandemia y así como la serie, también coreana, del juego del calamar, parecía hablarnos directamente de una desigualdad social, cultural y económica cada vez más grande en el mundo. Parásitos destaca en muchos sentidos, especialmente por su apartado técnico y su gran dirección. Sin embargo, nuestra reflexión girará en torno a la idea del parásito y sus implicaciones, es decir, lo que resuena cuando usamos la palabra parásitos. Una de las primeras reflexiones que suele hacerse alrededor de la cinta suele ser que no solo es la clase baja quien parasita a la clase alta, esto representado por las dos familias que viven a costa de la familia Park, sino que incluso es al contrario. Y esto es algo que Bong Joon-ho nos deja bien claro, mostrándonos cómo las tareas más cotidianas llegan a ser realizadas por empleados de la familia Park. Cocinar, la crianza de los hijos, la limpieza, el servicio de conducción, etc. Esta situación dual, donde dos grupos o individuos se pueden parasitar mutuamente, la podríamos denominar como la dialéctica del parásito. ¿Y qué es la dialéctica? La dialéctica, ya sea en su versión platónica, hegeliana o marxista, implica siempre la relación entre dos polos que están en mutua dependencia y que por lo general se suelen implicar uno al otro, pero que también están en contradicción. En el caso de estas dos familias, la familia Key y la familia Park, entrarían en una mutua relación de necesidad, cada una a su vez alimentándose de la otra, donde una no podría subsistir sin la otra, o esto al menos en apariencia. Si seguimos la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, al menos desde la lectura de Alexandre Koyev, vemos que el amo domina al esclavo a través de la violencia, pero al tiempo él también es de algún modo esclavizado por el esclavo, al no poder ni siquiera realizar las tareas más básicas y elementales, como pasa en la familia Park. La diferencia fundamental con la dialéctica del parásito es que no hay algo así como un tercer momento de síntesis donde se superen las contradicciones entre las familias, sino que, por el contrario, éstas se mantendrían. La película nos deja bastante claro que existe una jerarquía muy marcada entre las dos familias, esto con simbolismos como el arriba y el abajo, las escaleras y la puesta en cámara, que dan cuenta del imperativo, de la importancia de no cruzar la línea. Esta desigualdad la podemos ver de manera más clara, al menos en dos momentos. Por una parte, en la muerte de Jessica, podemos ver el grado de deshumanización y de falta de empatía de toda la familia Park respecto de sus empleados, ya que el desmayo de su hijo fue para ellos algo mucho más importante que la vida de una de sus empleadas. El segundo momento se da al final de la película, cuando vemos los sueños de Kitaek de comprar la casa. Esto no es más que una quimera, ya que como se nos ha mostrado, la diferencia social y económica entre estos dos mundos es tan grande que ni siquiera trabajando toda su vida alcanzaría a comprar esta casa. Kitaek tendría que trabajar alrededor de 564 años para poder adquirirla. Una causa de esto es la burbuja inmobiliaria de Seúl, que hace casi imposible para las clases populares el acceso a la vivienda propia en la actualidad. Esta es la razón por la cual tantas familias se han visto obligadas a habitar lugares indignos como los búnkers diseñados para esconderse de ataques aéreos durante la Guerra de Corea. Justamente, la familia de Ki vivía en uno de ellos y pudimos ver todos los problemas sanitarios que llegan a su punto más dramático con la inundación. Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Vale recordar las diferentes implicaciones que la lluvia tuvo para cada una de las familias, pues para los Park se sintió como un regalo del cielo. 뭐 그 덕에 캠핑 나가리, 가든 파티 콜. 전화위복이지 뭐.
La película nos deja muy claro que a pesar de que las dos o las tres familias estén en una situación de parasitismo, la jerarquía se conserva. El título de la película en coreano es Hi Saeng-shang, lo cual quiere decir literalmente el minto. El elminto es el nombre que se le da a todo tipo de animales que tienen forma de gusanos, pero no corresponde a ningún tipo de caracterización taxonómica. En la palabra Hi Saeng-shang, cada uno de los caracteres representa lo siguiente. El primero, Hi, quiere decir energía o vigor. El segundo, Saeng, quiere decir crudo, bruto, referente a la carne viva, a lo puro. El tercero, Shang, quiere decir bicho, sabandija. ¡Insecto! El carácter Shang conserva en su traducción literal de elminto o gusano el campo semántico de los animales rastreros y pequeños, insectos, bichos, gusanos, etc. En los países occidentales se tradujo el nombre de la película como Parásitos o Parasite, nombre con su propia historia, sus propias determinaciones y fluctuación, algunas de las cuales queremos presentar. En biología, el parasitismo es un tipo específico de relación simbiótica entre dos seres vivos, un antagonismo, donde lo característico es que uno se beneficia mientras otro se perjudica. Al organismo parasitado se le da el nombre de huésped y este suele ser mucho más grande que el parásito. Podemos ver un ejemplo de esto en la película Vivarium. Toda ella es una analogía que toma como punto de partida la práctica del parasitismo de puesta, donde un pájaro u otro animal engaña a otro espécimen para que cuide sus huevos y sus crías, que al nacer terminan por devorar a quien los empolló. Otra forma de parasitismo la podemos ver en la película Alien, donde es el cuerpo humano el que funciona como huésped del xenomorfo. Algunos otros ejemplos son las tenias o parásitos intestinales y los caracoles de tierra. Caracoles de colores en el mar andan nadando. Podemos encontrar otras interacciones biológicas como la competencia, donde los dos se perjudican en busca de un beneficio en disputa. El amensalismo, donde uno de los dos organismos se perjudica y el otro permanece neutro. La depredación, donde una especie se alimenta de otra. El neutralismo, cuando ninguno de los dos se beneficia ni se perjudica. El comensalismo, como cuando uno de los dos se beneficia mientras el otro permanece neutro. Y finalmente el mutualismo, en una relación donde los dos se benefician. Un dato no menor es que la palabra parásito viene del griego antiguo parásitos, que quiere decir literalmente comensal. La pregunta entonces que nos debería surgir es, ¿en qué momento la palabra parásito dejó de significar comensal para convertirse en lo que entendemos hoy en día, en ese tipo particular de organismo que se alimenta de otro y que le va succionando la vida poco a poco? Lo que parece primar en este desplazamiento se resume en el dicho popular, lo que no suma resta. Siguiendo con la etimología de la palabra, esta se descompone en dos, para y citos. Para quiere decir al lado de, lo que detiene a, junto a, de parte de o en contra de. Y citos, que quiere decir comida, aunque está más emparentado con el trigo en específico. El prefijo para tiene al menos tres connotaciones. Al lado de, en este tipo de significaciones encontramos palabras como paralelo o parábola, donde el prefijo se usa para indicar algo que está en un nivel análogo de dignidad o de uso, que podría ser una alternativa al original, como en el caso de las líneas paralelas. Una estaría al lado de la otra, siendo esta una versión de la anterior, que podría operar como un perfecto sustituto. En este caso podemos poner el ejemplo de las personas del servicio, que para la familia Park tienen esta condición. Una segunda connotación es lo que frena a. En este caso tenemos palabras como parapeto, parasimpático, parabrisas, paracaídas, parachoques o parálisis, las cuales suelen representar o bien la barrera o bien algo que cumple su función evitando algún tipo de exterioridad o peligro. Esto también nos recuerda la línea de la que tanto habla el señor Park, la línea que no se debe cruzar, la línea que separa y protege.
que mantiene la jerarquía y las cosas en su lugar. La tercera connotación, contra, contrario a. En este caso tenemos la paradoja, la paranoia, el paramilitar y por supuesto el parásito. Algo que parece que cumple las funciones del original, pero siempre de una manera corrompida, corrupta o desviada. Por ejemplo, un comensal corrompido que en el fondo lo que hace es habitar la morada del huésped y acabarlo desde adentro, un parásito. Entonces el parásito sería el que come mal, o también la mala comida, por metonimia. El que come bien sería el comensal o el mutual, aquel que no hace daño, o el que le aporta. Esto a diferencia del que come mal y que come concretamente del anfitrión, del huésped, así sea por equivocación, como Deméter en la escena de Tántalo. El prefijo para es utilizado incluso en la metafísica neoplatónica por Proclo cuando explica el ser del mal. Proclo dice que este no es propiamente un ser, ousia, con existencia autónoma, sino que su ser siempre es dado por otro, robado o hurtado. Por tanto, no es una sustancia, ousia, sino más bien una parasustancia o una parousia, la cual existe solo en virtud de que quita o toma su ser de otro, el otro que es bueno para él mismo y que sabe el arte del buen comer. Análogamente estaría Dios, el bien por antonomasia que se encontraría en el lado opuesto, como la hiperousia, como el sol ideal platónico, sol oscuro de luz invisible que da el ser a los otros seres. Para representar la no sustancialidad o realidad del mal, tenemos el ejemplo de Agustín, del mal como carencia. La silla es mala o está mala porque, por ejemplo, no tiene una pata y por tanto no sirve para sentarse. De esta manera, podemos entender al mal como ausencia de bien. El mal no existe, sino paraexiste, parousia. Agustín nos dice, el mal no es más que la corrupción o pérdida de las características que constituyen a todo ser. Es el daño que sufren las criaturas en virtud de su vulnerabilidad radical, daño que prueba su bondad ontológica. En la metafísica neoplatónica, el parásito siempre ha estado íntimamente relacionado con el mal. Prácticamente es el mismo mal. Si Dios es el bien, el parásito es el mal. Pero, ¿quién es este parásito que es el mal mismo? El parásito es el otro. Lo otro, la otra, el otro radicalmente otro. Es todo lo que la economía y el mercado dejan por fuera. El parásito es un inmigrante ilegal, un habitante de calle, una prostituta. Es un perro que se come tus obras. Es incluso aquel a quien le sirves y que no puede servirse por sí mismo. Son los que viven del Estado sin aportar nada, ya sean los políticos corruptos o la realeza, en una monarquía parlamentaria. Es ese otro que vive de ti por accidente. Tú o yo, todos somos parásitos. No decimos todo esto para ir al amparo de un anarquismo de la autogestión, sino para demostrar y exhibir las implicaciones morales que ha tenido en nuestra tradición el parasitismo y por tanto el otro. Nos ponemos en guardia acá ante todo discurso de la pretendida y absoluta autonomía del sujeto monádico, sin contaminación del otro. Pero también nos ponemos en guardia frente a la implicación moral de toda lógica o dialéctica del parásito. El problema no es tanto la existencia de los parásitos, que consideramos ubicua, ya que todos somos parásitos en general, puesto que el lugar de la soberanía nunca está asegurado. El problema es en realidad cómo interpretamos esta lógica, esta dinámica. Por eso, nuestra invitación es a revalorizar, repensar y reconstruir una lógica del parásito. Una lógica que ya no sería una simple dialéctica. La idea es oponernos a todo discurso que cierre sus puertas al otro. El otro que puede tomar múltiples formas, especialmente la forma del animal. Si interpretamos la falta de empatía como un problema de deshumanización, evidentemente caeremos en un sesgo especista, incapaz de tener en cuenta la dimensión del otro radical o del radicalmente otro. Ya que si consideramos a la humanidad por medio del concepto de humanización como el paradigma del bien, caemos precisamente en lo mismo que queríamos evitar. Caemos en la segregación.
El problema no es tanto el parasitismo, el comer de otro, el que otro coma de otro. El problema es que menospreciemos jerárquicamente una vida en razón de otra. La película Parásitos patentiza el desprecio por el otro del cual en última instancia dependemos. Por eso un replanteamiento de la cuestión del parásito implicaría exponernos a la radicalidad del otro en su absoluta singularidad e implicación con respecto de nosotros. Exponernos a la patencia de su existencia o a los modos de su no existencia, para poder repensarlo, acompañarlo y reconocerle su lugar en y junto a nosotros. Bueno, eso fue todo por hoy. Los invitamos a suscribirse, dar like y que nos acompañen en una próxima ocasión.